estar de pie y vamos a orar para recibir la doctrina del bautismo, hermano, y que puedan aprender. Hay mucha bulla, hasta la bulla está. Oremos, Señor Jesús, Padre, hasta ahora invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, Padre, que bendiga, que podamos aprender, Señor, de la doctrina, que podamos poner por obra tu palabra, que abre nuestra mente y corazón para entender, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, como hay algunas cosas que ustedes no han visto, entonces nos toca hablar de algunas doctrinas que son fundamentales y que pues nosotros creemos como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y pues precisamente, hermanos queridos, la doctrina bautismal es donde se le enseña al creyente y a la persona nueva, al nuevo candidato para el bautismo, lo que es ese conjunto de enseñanzas en las cuales nosotros creemos, ¿sí? Ustedes deben saber que van a formar parte de una iglesia, la Iglesia de Jesucristo, y que nosotros somos diferentes a la mayoría de congregaciones, credos, iglesias que hay. Somos muy diferentes porque un alto porcentaje, yo diría que más del 90% de los cristianos a nivel mundial tienen una doctrina diferente a la nuestra. La mayoría son trinitarios. La mayoría. Usted va a una ciudad y aquí hay una iglesia, aquí hay otra y otra. Y usted va a ver trinitarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos salen de lo que es la iglesia católica. ¿Sí? Salen de ahí, bautizan de esa manera. Pero nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, somos una iglesia unicitaria. Nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios. Y una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia es precisamente esa, la unicidad de Dios. Los trinitarios no creen en la unicidad, ellos creen en la unidad de Dios, que es muy diferente. ¿En qué creen ellos? Ellos creen en la unidad de Dios, por ejemplo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un Dios verdadero. O sea, tres en uno. Ustedes creen en unidad, tres en uno. Ejemplo. Este es un lapicero. Tiene tapa, tiene cuerpo y tiene mina. Y ellos dicen, y estos tres conforman un lapicero. ¿Sí? Es lo que ellos creen. Señor, estoy ocupado, hermano. Pero nosotros creemos en lo que la palabra del Señor nos enseña, que no es tres en uno, como dicen ellos dicen tres personas distintas y un Dios verdadero, dicen ellos. ¿Sí? Cuando nosotros nos referimos a Dios, es un error doctrinal decir que Dios es persona, porque Dios es espíritu. Eso es muy diferente. Dios es espíritu, no es persona. Cuando nos referimos a Jesús, sí podemos hablar de Jesús como persona, la persona de Jesús, porque se manifestó en carne. ¿Sí? Pero cuando hablamos del Espíritu Santo tampoco se puede decir persona. Entonces ahí ya hay un error decir tres personas distintas. Y ahí ya hay un error doctrinal. Y un Dios verdadero. Entonces cuando tú dices tres personas distintas y un Dios verdadero, entonces ¿cuál de las tres personas es el Dios verdadero? O sea, hay una contradicción totalmente de una creencia. Pero ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos en lo que la Biblia dice,
Y la Biblia dice que el Padre se manifestó en carne, se hizo hombre y se hizo hijo. ¿Sí ven? El Padre, el creador del universo, se hizo hijo, manifestándose en carne. Y tenemos una cantidad de referencias bíblicas que nos hace afirmar nuestra doctrina. Sí, por ejemplo, Isaías. ¿Vas a verlo? No, si tocan aquí me cuento la negra y el niño. Ah, ya, listo. Ok. ¿Quién tiene el niño? Mi hermana Maricruz. Ah, no, esa la cuida mi hermana. Les dije, Isaías 9:6. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Usted sabe qué es el principado sobre su hombro? Precisamente hoy va a ser la posesión de Petro como presidente. A los presidentes y a los reyes le ponen una cinta aquí. ¿Han visto? Con la bandera de su país. Eso se llama el principado. Significa que es el rey, que es el presidente de la república. Es el principado. Eso significa. A nadie le ponen eso sino al presidente o al rey. Y también cuando hay un reinado de belleza, te ves que las reinas llevan la bandera de su país. ¿Sí ven? Ese es el principado sobre su hombro. ¿Qué significa? Que el niño que iba a nacer era el rey. Está hablando de la manifestación de Dios en carne. Y mire lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero. Dice Dios fuerte. Mire que no dice con mayúscula Dios fuerte, sino no dice con minúscula, sino con mayúscula. Dios fuerte. Padre eterno. No dice hijo eterno, Padre eterno. Y príncipe de paz. O sea que el niño que iba a nacer era el rey. Era el rey. Era Dios. Era el Padre. Y era el Hijo, porque príncipe de paz. ¿Sí ven? Jesucristo. Aquí está encerrado. Ahora, Isaías mismo, capítulo 52, el versículo número 6. Mire lo que dice. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día. Oiga, esa palabra, sabrá mi nombre. ¿Qué significa eso? Que el pueblo no sabía cuál era el nombre de Dios. No sabía. Te lo llamaban Jehová. ¿Qué significa Jehová? El que existe, el eterno. Eso significa, pero no había un nombre. Sabrá mi nombre. O sea que está profetizando que iba a haber un nombre para Dios. ¿Cierto? Sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Mire, yo mismo que hablo estaré presente. ¿Cuándo estuvo Jehová presente en la tierra? Cuando se manifestó en carne y cuando dio a revelar su nombre. Y ahora, ¿dónde se cumple esta palabra de la revelación del nombre? Mateo 1:21. Mire lo que dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y está en mayúscula. Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso se cumplió porque ya estaba escrito por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Ahí está, no es otro, no es el hijo, no es Dios mismo con nosotros. Y esto nos lleva a 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Entonces mire que son doctrinas nuestras que están afianzadas en la palabra de Dios.
Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de amor, del amor de Dios. Y dice, Dios fue manifestado en carne. No dice Dios mandó su hijo, no, Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios mismo manifestado en carne. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos, para ellos era imposible que el creador del cielo y la tierra estuviera ahí, en un simple humano. Y por eso cada que Jesús decía, por ejemplo, Juan 10:30, mire lo que dice Juan 10:30. Cuando Jesús dijo estas palabras, yo y el Padre uno somos, dice que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Lo iban a matar a piedras. Al decir que él, está diciendo que él es Dios. Entonces lo iban a apedrear. ¿Cómo vas a decir eso? Que ellos no creían que Jesús era Dios. Pero entonces, ¿cómo se explica que un simple mortal como Jesús, un ejemplo, si no fuera Dios manifestado en carne, cómo se explica que andaba sobre el mar? ¿Cómo se explica que con solo decirle al mar, cállate, el mar, ojo, nos regañó el patrón, y el mar quedó quietico, en bonanza quedó? Cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, se levantó. La niña, la hija de Jairo, la mujer que le tocó la que sufría flujo de sangre, le tocó el borde del manto, quedó sana. El ciego que le dijo, si quieres puedes que recobre la vista, recíbela. Los leprosos y todo lo que Jesús hacía era Dios manifestado en carne. ¿Sí? Entonces nosotros no creemos en la Trinidad. Nosotros creemos que es el mismo Dios, pero con diferentes roles, manifestaciones. Padre, porque es el creador de todo. Hijo, porque Él mismo se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Y Espíritu Santo, porque Él mismo dijo, conviene que me vaya, pero volveré a vosotros. ¿Cómo iba a volver? En espíritu. Entonces imagínense ustedes que en el cielo hubieran 3 dioses. Miren, 3 dioses. Voy a destruir, y el otro, no, ¿qué te vas a poner en eso? No, sí, no me ponen de acuerdo. Imagínense, 3 dioses mandando. Si nomás en un país no pueden haber 2 presidentes. No hay presidente y hay vicepresidente. ¿Sí? Lo hay. Pero ¿quién tiene la autoridad? El presidente. El vicepresidente es delegado de la presidencia. Así es. Nada más. Pero Jesús es el Dios todopoderoso. La Biblia dice, ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿qué? Dios. El Señor. ¿Qué significa el Señor? Señor significa dueño de todo. No significa la palabra Señor. Dueño de todo. Por eso un israelita a nadie le dice Señor. ¿Sí ve? Y cuando usted dice solamente esta palabra, el Señor Jesucristo, está mencionando las 3 manifestaciones de Dios. Señor, Padre, dueño. Jesucristo, Dios manifestado en carne. Jesús. Y Cristo significa ungido. Eso significa la palabra Cristo, ungido. O sea que cuando dice Señor Jesucristo, está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí en esa sola. ¿Por qué? Porque Él es, las 3 manifestaciones, es Jesucristo mismo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Voy a buscarle. La Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mírenlo, acá está. Colosenses capítulo 2, verso 9.
porque en él habita corporalmente toda, no dice alguna partecita de Dios, no, toda la plenitud de la deidad en Jesús. Y por eso es que nosotros, cuando vamos a reprender un demonio, ¿en qué nombre reprendemos demonios? Jesús es el nombre del Todopoderoso. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Jesús. Que sobre todo nombre que se nombra no hay otro nombre como el de Jesús. A nosotros nos dicen algunos los Jesús solos, que porque nosotros negamos al Padre, al Hijo, no. Nosotros no negamos si Él es el Padre. Otros nos dicen, ustedes no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué digo yo? Nosotros somos los que bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que es Jesús. Que Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Sino que hay otros que bautizan en los títulos del nombre. ¿Sí ven? Y nosotros bautizamos en el nombre de los títulos. ¿Sí ven? Es muy diferente. En eso creemos nosotros, la unicidad de Dios. Dios es uno y uno su nombre. ¿Y qué fue lo que Juan vio en el cielo? La Biblia dice que Juan vio en Apocalipsis, ya le digo, Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo número 2, miren lo que dice. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, ¿cuántos tronos? Un trono, establecido en el cielo, y ¿cuántos sentados en el trono? Hay apeñuscados tres, no. Y en el trono uno sentado, es que no es sino uno. Y en el trono uno sentado. ¿Y quién es el que está en el trono? Jesucristo. La Biblia dice que Él, cuando levantó de la tumba, dijo, toda potestad me está en el cielo. Toda potestad. Él es el que tiene todo el poder y la autoridad. Y por eso el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Entonces bautizamos en el nombre de Jesucristo porque es el nombre sobre todo nombre. Porque es el nombre para perdón de los pecados. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la doctrina es ese manual donde se le enseña al candidato al bautismo en qué creemos, cuáles son nuestras doctrinas fundamentales. Una de ellas, les dije, es la unicidad de Dios. Creemos en uno su nombre. Hablemos un poco ahora de la teología de la salvación. Bueno, empecemos hablando por qué es teología. Teología es una palabra que se divide en dos partes, teo y logía. Teo, del griego teos, que es Dios, teos, Dios, y logía, el estudio de. O sea, que todo lo que termina en logía es el estudio de. Por ejemplo, zoología es el estudio de los animales. Zoo viene de zoológico. Entonces, teología es el estudio o la ciencia que estudia ¿qué? A Dios y la Biblia, la palabra de Dios y lo que Dios se da a conocer. ¿Cómo así que lo que Dios se da a conocer? Es decir, Dios es tan grande, tan sobrenatural, tan poderoso, tan majestuoso, que nadie podrá conocer a Dios tal como Él es, porque es demasiadamente grande. Empezando que a Dios lo llena todo. Está en todas partes. Lo que usted está pensando en este momento, Él lo conoce. Lo que usted, lo que yo, lo que todo el mundo. Imagínense, un momento, hace días veía yo una película que, no sé si la han visto, se llama Todopoderoso, de John Kerry. ¿No la han visto? Voy a explicarles cómo es. Él tiene problemas, dificultades, nada, él tiene una vida muy fea. Y él dice en un momento, yo quisiera ser Dios para solucionar mis problemas. Y resulta de que, ¡pum!, le concede ser Dios. Por eso se llama Todopoderoso. Y él mantiene poderes, camina sobre las aguas. Y resulta de que
cuando llega la noche y empieza a oír oraciones. Les decía, si la mente no me fue para otro lado, que Dios es tan grande, tan majestuoso, y en esa película que estoy hablando les permitió él de ser Dios. Por ejemplo, por la noche empezó a recibir oraciones. Dios, tal cosa, y él la recibía y no podía dormir. Y escuchaba una oración acá, otra allá, y resulta que se fue un computador. Y él dijo, ¿cómo hago para organizar esas peticiones? ¡Pim! Por papelito. Eso se llenó de papelitos. Y no, por computador. Y eso era mensajes, la cantidad de oraciones y peticiones. Y llegó un momento en que a todos le dio sí. En enter, sí. No, eso se volvió un caos. Eso quemaron esa ciudad porque todo el mundo ganó la lotería, ganó como $1 todo el mundo. Porque todos pidieron ganarse la lotería, imagínate. No, eso se volvió un caos. Y después llegó, no, Dios, yo no quiero ser Dios, yo no quiero. Y entonces decía él, no, ser Dios, eso sí es muy duro para mí. Y Dios se le apareció y dice, y eso que solo le concedís a Dios, solo de un barrio de Estados Unidos, solo de un barrio. Imagínense. Ahora se imagina todo el mundo. Todo el mundo, claro. Miren nomás ahí todo, cómo es el poder de Dios para contestar todas nuestras oraciones. Miren nomás aquí en un culto que todos estamos orando. ¿Cómo es el poder de Dios para oírnos a todos? Aquí, y solo aquí nomás. En todo el mundo están en dominicales. Imagínense en todo el mundo. O sea, miren cómo es el poder de Dios de grande, que los llena todo. Amén. Nos llena todo. Nosotros no somos, vean, nosotros no hemos salido ni de nuestro país. Hay ciudades que ni siquiera conocemos nosotros. No, ni pueblitos, ni veredas. Ni ve lo grande que es el mundo. Ahora, si usted analizan, dicen que el sol es 300 o más veces grande que la Tierra. Y que hay soles más grandes 300 y más veces que el sol de nosotros. Intensidad, ¿no? Dicen que hay soles tan grandes, tan inmensos, que si se pudieran ahuecar para llenarlos, se tardarían no sé cuántos años metiendo una galaxia como la nuestra. La galaxia nuestra que está, son 9 planetas, no hay cuántas lunas, el sol nuestro, metiendo una galaxia de no hay cuántos segundos y se tardarían no hay cuántos años en llenar un solo sol. Cuando usted sale en la noche y ve todas esas estrellas, ¿usted ha visto esas estrellas? Ay, tan bonitas. Esas estrellas son puros soles. Por si no lo había. Porque la estrella es un sol. O el sol es una estrella, en otras palabras. ¿Sí? Sino que nosotros la vemos tan grande porque es la que está más cerca de nuestra galaxia. Pero esas estrellas que están a años luz, lejísimos, y son soles que alumbran en el espacio. Y, según se cree, el espacio es infinito. No tiene fin. No tiene fin. Y hay mundos, hay planetas, hay, mejor dicho, cosas que usted ni se imagina. ¿Y quién hizo todo eso? Entonces, ¿quién es más grande que el mismo universo? ¿Sí ven? ¿Cómo es nuestro Dios tan grande? Entonces, cuando uno analiza ese Dios tan grande que tenemos, ¿podrá solucionar el problemita que uno le viene? Claro. Yo creo que sí. Nos falta fe. Claro, pues si el mundo le somete, pero no, pues. ¿No? Nos falta fe. Claro. Dios puede hacer lo imposible. Entonces, imagínense, nuestro Dios tiene todo poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Todo poder. Bueno, hay algo que Él no puede hacer, ¿no? Una sola cosa que Él no puede hacer. ¿Qué es? No, que no puede hacer. ¿Qué es? No puede hacer. No sé. Hay una sola cosa que Él no puede hacer. Y se lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Miren lo que dice. Números 23:19. Miren lo que dice. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. 23, dime. Él no puede mentir. Todo lo que él dice es verdad, créalo, él no le miente. Entonces lo único que Dios no puede hacer es mentir ni pecar, él no puede pecar, porque él es santo en toda la... Mejor dicho, él es tan santo que la Biblia dice que los mismos cielos son inmundos para la santidad de Dios. Que lo único que Dios no puede hacer es mentir ni pecar, no puede. Por eso si la palabra de Dios dice que Él nos va a ayudar, que estará con nosotros, créanlo que Él está con nosotros. Amén. Sus promesas son verdaderas. Amén. Amén. Es todopoderoso, todo lo puede, pero lo único que no puede es mentir y pecar. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. Como dice el hermano Silvio, él es, ¿cómo es que dice ahí? Mejor dicho, la sabiduría es alumna de él. Lo sabe todo, todo Él lo es el sabe. maestro de todo. Él es el que todo lo sabe. ¿Quién le dio la ciencia al hombre para hacer esto, lo otro? Dios. Dios. De él procede todo. Pero ¿qué es lo único que él no conoce? Otro Dios. Otro Dios. Si no, es que no hay, pues como... No lo hay. Lo único que Dios no conoce es otro Dios. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Dónde está eso? Eso está en Isaías. Vamos a ver. Creo que es 48:10 si la memoria no me falla. Veamos. Sí me falló. Pero lo vamos a buscar. Eso está en Isaías. Ajá, 44:8 es que es. Isaías 44:8. Dice, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y que el que todo lo conoce diga, yo no conozco ninguno, hermano, no le busque más. Claro. Yo no sé por qué los trinitarios dicen que, y otros que creen en 2, 3 dioses. No, la Biblia ya dice que hay otros. Y es más, el diablo sabe que no hay otros dioses. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Santiago 2:19. Es lo que dice Santiago 2:19. Mire, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Oiga, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y vea, también los demonios creen y tiemblan. Hasta el diablo sabe que uno es solo. Los diablos saben que hay uno solo. También los demonios creen. El mismo diablo sabe que hay uno. ¿Sí ve? Es omnipresente. No se presenta como Él está en toda parte. En toda como parte. espíritu. Claro, que Él es Dios. Entonces, como Él está en toda parte, Él está aquí, allá. O sea que Él lo llama omnipresente. Omnipresente. Entonces, si está en toda parte, en todo lugar, es por eso que entonces uno puede entender por qué Jesús dice, yo soy el primero y el último. Si lo llena todo, no hay espacio para otro. Es más, yo siempre he puesto el ejemplo. Cuando uno está haciendo una fila, usted llega a un lugar y hay una fila, usted siempre pregunta, ¿cuál es el último? ¿Sí o no? Claro. Para respetar los que... Pero si no está sino usted, Pues es el único. o sea que usted es el primero Y el último. y es el último, Amén. porque no hay más. No hay más, sí. Eso es lo que dice Jesús, yo soy el alfa
la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que va a venir, el todopoderoso, porque no hay más. El primero y el último. ¿Sí ven? Entonces cuando cuando uno escucha doctrinas como Jesús es el segundo de la Trinidad, es rebajar a Jesús. Porque Él no es ni segundo ni tercero. Él es el primero y Él es el único. Amén. Es el único. ¿Sí ven? Entonces, Él es el creador del universo. Juan, capítulo 1. Y hablando de Jesús, miren lo que dice Juan capítulo 1. El versículo número ¿Cuánto? 3. Verso 3. Juan 1, 3. Miren lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por él. Por Jesús. Porque el verso 1, mire lo que dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era. ¿Qué es verbo? Palabra. Aquí, en esta versión dice, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Sí ven? El verbo. Y más adelante dice, y ese verbo se hizo carne. El verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién es el verbo hecho carne? Jesús. ¿Sí ven? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. Y está diciendo el verso 3, todas las cosas por Él Fueron hechas. fueron hechas. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Hechos. O sea que está diciendo que Jesús es el creador de todo. Amén. ¿Sí ven? Jesús es el creador. De Él proceden todas las cosas. Jesús. O sea que cuando nosotros hablamos de Jesús y adoramos a Jesús, podemos decir que estamos adorando al verdadero Dios. Amén. ¿Y cómo así, verdadero Dios? Primera Juan 5:20. Vea lo que dice. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sino que nosotros tenemos, para que usted no se enrede y no los vaya a enredar a otra persona que no cree en la unicidad de Dios. Porque, como le digo, encontramos muchas personas que creen en la Trinidad, en la dualidad. Hay creencias de, mejor dicho, cosas que ustedes imaginan. Hay gente que cree que este libro es un Dios. El panteísta cree que todo es Dios. Que un israelita, ¿cómo llama? Los trinitarios me atacó con la Biblia, claro, y ahí está, sí, está el versículo ahí. Es ¿qué es? En San Marcos, en Mateo, que dice que uno debe ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Él me atacó ahí. Yo pues no era ni creyente, todavía no era creyente. Y claro, dijo, yo lo muestro por la Biblia. Eso le está explicando ya a los hermanos, que nosotros somos la única iglesia que bautizamos en el nombre de los títulos. Sí. Entonces, cuando después saqué un tiempo y ya me agarré a leer la palabra, y ahí ya viene aclarando nuevamente el Señor cómo son las cosas. Imagínense, por eso es que esa partecita ahí a cualquiera lo envuelve, o cualquiera le dice, no, si es que aquí está la palabra, cualquiera lo corta uno. Entonces ya después, claro, yo me agarré a leer porque yo le pregunté a otro hermano y dijo, no, dijo, mándelo a leer profundamente, dijo, para que se dé cuenta cómo es la vuelta. Claro, volvió y me atacó, dijo, sí miró, dijo, es que ustedes están en la mentira. Le dije, no, dése cuenta, le dije, que está en la palabra, dése cuenta más enseguida. Le dije, ahí está así, pero no es así las cosas. Vámonos a ver, le dije, qué es lo que ha hecho el Señor de ahí en adelante, le dije, y de qué familia nace Él, le dije. Ahí sí ya dijo, tocará mirar despacio, dijo, porque ahí es donde yo no creo. Esa partecita hay que entenderla muy bien. Porque, por ejemplo, estudiemos esos textos.
Amén. Eso está en Mateo 28, 19. Vamos a estudiar bien los textos Amén. para que ustedes tengan en claro qué fue lo que Jesús dijo. ¿Ocho qué? 28, 19. Ese sí ya leí las dos partes que dice, una dice y la otra ya dicen que bautizar. Ajá. Entonces, vea, si usted analiza en este pasaje, hay un título en el verso 16 que dice la gran comisión, ¿cierto? San qué es Mateo. Mateo 28, 19. La gran comisión, ¿cierto? Jesús los está comisionando, ¿cierto? Pero entonces, vea, lo que nosotros tenemos que entender es algo. En Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 y Juan 20, 19 está el mismo relato, la gran comisión, Sí. pero visto desde 4 ángulos diferentes. Uno, Mateo, el otro, Lucas, y el otro, Marcos y el otro, Juan. Son 4. y hablan lo mismo, ¿no? Hablan lo mismo, pero en diferentes maneras y para diferentes públicos. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Aquí, Mateo escribe, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, Sí, ahí está clarito. no dice del nombre del Padre, del Hijo, no, y del Espíritu, no, dice en el nombre del Padre y del Hijo y. Cuando uno estudia español y gramática, está ahí, en el medio de los tres, está uniendo ¿Un solo? a un solo, Amén. a un solo significado. Porque está diciendo y, claro. Y, o sea que se está refiriendo que el Padre y el Hijo es el mismo, y el Espíritu Santo es el mismo. Es ahí, los une a los tres. ¿Sí ven? Ahora vamos a ir a la otra comisión que está en Marcos 16. Marcos 16, 14. Ahí dice Marcos 16, 14, Jesús comisiona a los apóstoles. Exactamente Sí, lo sí, mismo. ajá. ¿Sí ven? Y mire lo que dice. Verso 15. Uno dice, por tanto, id y haced discípulos. Aquí ya en el relato de Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. En uno dice, id y haced discípulos. En otro dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿cierto? Entonces aquí está hablando del bautismo, ¿sí ven? Del arrepentimiento, el que creyere, arrepentimiento y bautismo, pero no nos da clave cómo es la fórmula bautismal, ¿cierto? Entonces ya tenemos que ir a Lucas. Lucas 24. Entonces vamos a Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Miramos, Jesús aparece a sus discípulos, habla de la misma comisión. Y mire lo que les dice. Voy a ir a esa parte donde los comisiona. Verso 45. Y que se predicase en su nombre. En su nombre. Lucas ya nos está dando una fórmula más acertada. En su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jesús. Si ve, ya Lucas en el mismo relato nos está diciendo que se predicase en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados, o sea, el bautismo, en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Si es que habla en la misma comisión, pero ya de otra manera diferente. Y Juan, el capítulo 20, verso 19, Juan 20, 19, mire lo que dice.
Verso 23. 20-23 es la misma comisión, pero de una manera más implícita. Mire lo que dice. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Está hablando del bautismo. ¿Sí ve? A quienes les remitieren. Es decir, el Señor los manda a predicar. Y el 21 dice, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también los envío. ¿Sí ve? Es la misma comisión. Cuando dice, y a quienes remitieron los pecados, es decir, ustedes tienen el poder que si bautizan a alguien, serán perdonados sus pecados. ¿Sí ve? De una manera implícita le habla aquí del bautismo. Entonces, uniendo estos cuatro relatos, ¿qué es lo que hace Pedro en el capítulo 2 de Hechos? Une y ya bajo la unción del Espíritu Santo, porque en el capítulo 2 dice la palabra del Señor que fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que Pedro se puso en pie, dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los Pecados. y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pedro estuvo el día de la comisión o no? Claro, están todos los discípulos. Pedro escuchó la comisión de Jesús. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, Jesús le había dicho que el Espíritu Santo os guiaría que a toda verdad. ¿Y por qué la iglesia entonces empezó a bautizar en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Porque esa fue la comisión. O sea que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí ve? En eso creemos. Y volviendo al tema, estamos hablando de la teología, el estudio que nos da a conocer a Dios, nos da a conocerlo, lo poco que Él se nos da a conocer, porque realmente nadie puede conocer a Dios tal como es. Es más, David, que tenía un coeficiente mental altísimo, él cuando se ponía a hablar de Dios dice, eso es demasiado conocimiento para mí, es demasiado maravilloso, decía David, que no lo puedo comprender. Que nosotros no podemos comprender a Dios. Hay cosas que Él hace que usted no las entiende. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Porque nosotros pensamos en el poquito de tiempo que tenemos de vida, de conocimiento. O sea, nosotros delante de Dios no somos nada. No somos nada. Hay gente que tiene mucho conocimiento y cuando usted lo escucha hablar uno dice, wow, ¿cómo sabrá tanto el cliente que... y se expresa tan bonito? Ahora imagine cómo es el conocimiento de Dios. Pues Él no se da a conocer como es porque algunos teólogos dicen que donde Dios se dé a conocer como Él, explota la creación. Es que Él es tan grande, tan maravilloso. Hay cosas que a veces suceden en nuestra vida que uno no las entiende, pero que Dios las hace con un propósito. ¿Sí? ¿Cuál? No sabemos. Hay cosas que no la entendemos aquí. Incluso Dios es tan grande, tan maravilloso y tan bueno con nosotros que Él no nos da todas las cosas de una, sino que nos va dando gradualmente a medida que vamos madurando y vamos entendiendo. ¿Sí? Que donde usted reciba, por ejemplo, cosas de una, de pronto usted hasta se bloquea. ¿Sí? Pero mire, Dios es tan sabio que nos va dando poco a poco las cosas y vamos conociendo. Y cosas que usted hoy no sabía, mañana las va a saber. ¿Sí? Y la Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios nos da. Entonces uno ni se debe desesperar por conocer tan bien, porque hay gente que se desespera y es que yo quiero saber cómo es la Nueva Jerusalén. Pues lea lo que dice la Biblia. No, pues yo quiero saber más de allá. Pues toca esperar para subir allá, pues hay que hacer. ¿Sí? Hay cosas que aquí no las entendemos. Esperar y permanecer, porque no. Así es. Hay cosas que aquí no las comprendemos. Pero, dice la Biblia, la entenderemos Más allá. más allá. ¿Sí?
Por ejemplo, usted me decía que tiene preguntas, interrogantes, que de pronto hoy usted no sabe la respuesta, pero más o menos uno va aprendiendo cada día más. Lo que yo le decía era que yo hacía preguntas y todo eso y cada culto, así, de cualquier forma tenía la respuesta. Y las preguntas que he tenido siempre viene la respuesta. Ah, bueno, mejor. Es que por eso yo digo, cuando uno es ignorante y no es creyente y se le hace que hacer preguntas y es bueno, yo no digo que no. Y uno a veces se queda como ofendido porque pues como todos le responden y uno dice no, pues quieren dársela de que todos lo saben, no, y es que la palabra es así, no es ellos, entonces... Así es. Y Dios como conoce nuestras preguntas, hay que dar la respuesta también. Bueno, dejemos hasta ahí. Otros 8 días continuamos. Porque, hay unos hermanos que van ya muy avanzados con lo de la doctrina. ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Jenny. Jenny apenas está empezando con lo de la doctrina. Entonces nos tocaría es trabajar bastante estos días o esperarnos un ratico para que usted se pueda bautizar con hermanos. Pero ¿cómo se siente usted? Hermano, bueno, sí. ¿Sí? ¿Para el bautismo? Yo quiero Bueno, hay contar, cositas que quiero toca contarle hablar, algo. ¿no? Si es conveniente o no, porque pues si no, pues como le digo, yo estoy para esperar porque como en el Señor toca esperar todo, ¿no? Lo mío era que yo pues quería decirle a usted si de pronto que hubieran bautismos, pues si usted podía bautizarme. Yo quiero hacerme bautizar. Lo más pronto. Ok. Pues de todas maneras uno ya ha creído, ¿no? Señor. Entonces yo hablar con usted. No, y usted es uno de los que ya está avanzado, que usted ha estado en casi todas las doctrinas. Eso era que le iba a hablar qué días y como yo me desparecí y no volvimos a hablar. Yo dije, no, que yo tengo que hablarle a mi pastor. Bueno, otra cosita es que, pues que también el hermano Manuel decía lo mismo. Dijo, pues, no sé, digo, solo que la tentación sea muy grande para nosotros, pero nosotros ya tenemos conocimiento de lo que hemos creído. Entonces, eso era lo que le quería pedir el favor, si se podía. Y si hay, por ejemplo, fechas de bautismo, yo quiero, pues, quiero bautizarme para ver si puedo, como se dice la palabra, prepararse un poquito para servirle. No, yo creo que a mí me va a tocar. ¿Usted cómo se siente, mío? Pues está bien. Bien. ¿Y usted está listo para el bautismo? Pues sí, pero pues no tan seguro, digamos. Que... Entonces con ustedes dos podemos avanzar otro poquito. Yo sí quiero bautizar. ¿Sí? Pero con usted me toca hablar. Me toca organizar. Entonces, hermano, muy posiblemente usted y el hermano que ya están listos. Otro Manuel. que también escuché lo mismo, tocaría yo al segundo que usted me diga avisarle, el hermano Julio. Lo mismo. Yo he estado escuchando las doctrinas así. Sí. Dijo. Entonces, hermano, en el caso me tocaría, yo creo que para este amigo que viene al otro arriba, bautizarlo a ustedes, entre 15 días. ¿De este que viene al otro? De este que viene. Amén, hermano. ¿Listo? Amén. Porque la idea mía era en agosto bautizarlos. ¿Sí? Qué bien, qué bendición. Esa sería. Sí, yo sí. Yo que con usted me toca hablar. No, yo sí. Espere y hablamos, ¿vale? Listo, hermano. Entonces, para esa fecha, con la ayuda del Señor. ¿Para cuándo? Eso viene siendo 21, creo, 21 de agosto. Bautismo, Durante 15 días. Entre 15 días. Hoy estamos a 7 quiero. 7, 14, 21. Sí, el 21. Sería para el 21 de agosto. 21 de agosto. Sería el bautismo de ustedes y de los que estén listos. Ese día tendremos bautismo. Oremos, démosle gracias a Dios. Que Dios nos ayude. Que
y entender su palabra. Amén, amén. Así es. Señor Jesús, Oh de Padre Nazaret, Santo, Padre bendito, eterno, gracias Dios te doy, todopoderoso. Señor, por esta oportunidad. Te damos Grande, gracias, Señor Jesús. Gracias por esta bendición que nos das, Gracias Señor, por de esta estar aquí delante de tu bendición, Señor, presencia, y Señor. Gracias por estos hermanos, Nuestro Señor. hermano, mi pastor, que está aquí, Gracias, Señor, es Padre una bendito, bendición por tu grande, palabra, Señor. podemos Ayúdanos cada día a entender y a enseñar. estar aquí, Señor. En el nombre poderoso de Gracias, Padre Jesucristo Santo, de bendito, Nazaret. gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Entonces, Pastor, Dios bendiga. Jenny.